¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa número 21 de Compliance México. Vamos a tomar un tema que es muy importante para el empresario, está dentro del área de protección del patrimonio del empresario y es platicar sobre una propuesta de reforma fiscal para el año de 2019, pudiera entrar el año 2019, que es gravar a las herencias. Hay una propuesta entonces en la que las herencias y legados que hasta 2018 están exentas, empiecen a pagar impuestos. Tenemos como invitada a Jessica Rueda. Jessica Rueda no es del área fiscal, esta no es una plática para gente del área fiscal, es una plática para el empresario que necesita entender qué es lo que va a pasar. Y con base en esto vamos a estar revisando algunos ejemplos que pudieran ser útiles para que entendamos que pudiéramos caer en esto. Vas a heredar problemas, tienes opciones. ¿Qué vamos a hacer si entra en vigor este nuevo impuesto? Muy bien, antes de iniciar vamos a un anuncio de nuestros patrocinadores. Su programa Compliance México le tiene una pregunta. ¿Usted necesita proteger e incrementar su patrimonio empresarial y tener confianza en el futuro? Si la respuesta es sí, permítanos poner a su disposición nuestras soluciones. Y les voy a platicar acerca del diplomado Cumplimiento Normativo Empresarial Compliance México. Este es un diplomado de 80 horas dividido en 4 módulos de 20 horas que se toma los miércoles durante la tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche y los jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos en IMEFI Coyoacán, Tax Day Coyoacán, con este programa en la Ciudad de México. Tenemos el programa con inicios también en la ciudad de Querétaro. Les pido que por favor revisen los temarios completos y los inicios dentro de nuestra página o dentro de nuestras redes sociales. Este programa está dirigido a empresarios MIPYME e inversionistas y además al sector de directivos, asesores y contadores. En la parte de empresarios MIPYME, esto debemos recalcarlo. No somos un programa que vaya dirigido a las grandes empresas. Estamos dirigidos específicamente a empresarios con pequeñas y medianas empresas, con empresas familiares, accionistas, comisarios, miembros de consejos de administración y administradores únicos que buscan tener éxito y confianza para crecer en el futuro. También está dirigido a la parte de directivos, asesores y contadores, que ellos lo que buscan es sentirse seguros para poder proteger a sus clientes del entorno. ¿Qué objetivos buscan? Primero, necesitan confianza en el futuro para proteger este patrimonio del empresario, para incrementarlo. También, como un segundo objetivo, necesitan seguridad financiera para que no quiebren. Necesitan saber que su negocio no va a quebrar y para eso hay que estar trabajando en la parte financiera todo el tiempo. Necesitamos que exista un cumplimiento normativo que nos permita cumplir, prevenir y detectar las infracciones legales que pudieran producirse en nuestro negocio. Y un cuarto objetivo que persigue es buscar seguridad jurídica. Si yo tengo un sistema de compliance corporativo, tengo políticas y procedimientos muy claras respecto de los cumplimientos, seguramente voy a tener seguridad jurídica y por tanto un patrimonio mejor resguardado. Recuerda que el diplomado está abarcando las 8 áreas que abarca Compliance México, la parte de protección y patrimonio del empresario, la parte de gobierno corporativo,
la parte de ética empresarial, la prevención de fraudes y control interno, la responsabilidad penal empresarial, la prevención de lavado de dinero, el cumplimiento laboral y de seguridad social y el cumplimiento fiscal y legal. En esas 8 áreas estamos enfocados. Los módulos están puestos de forma tal que abarcan estas áreas. El precio no es algo que sea elevado. O sea, no estamos hablando de que vayamos dirigidos a grandes empresas y que pretendamos cobrar cantidades que no estén al alcance de un empresario, de una pequeña y mediana empresa. El costo del diplomado de 4 módulos es de 21,900 pesos. Puede tener un 15% de descuento si lo paga todo en una sola exhibición, por lo tanto pagaría solo 18,615 pesos masiva. 18,615 pesos masiva, o si toma los módulos por separado, cualquiera de los módulos, ya con este descuento pagaría 4,654. Podría tener todavía otros descuentos en el caso de que sean 2 participantes o más de 2 participantes de un solo negocio. ¿Qué obtiene? Obtiene expositores reconocidos, gente que está en el área académica y también en el área corporativa práctica, reconocimiento por cada uno de los módulos, muchos problemas resueltos durante el proceso de aprendizaje de las 8 semanas, un diploma expedido por IMEFI, Universidad de Negocios, y no es todo. Tenemos también la opción que le permite formar parte de la membresía Pool Empresarial. Esta membresía Pool Empresarial es una reunión de empresarios, de gente como tú, que nos reunimos el último jueves de cada mes, con presentación de libros por los propios autores, con mesas redondas, buscando soluciones en grupo a problemas que pueden ser para todos los mismos, y también puedo tener consultas por correo electrónico y telefónico con los especialistas de Tax Day. Eso también todo durante un año. Si esto consideras que te puede servir, no dudes en llamarnos. Estamos en el teléfono de la Ciudad de México, 63 87 44 50, en la extensión 111 y 112. Puedes encontrarnos en taxday.com.mx, enviarnos un correo a contacto@taxday.com.mx, o dentro de redes sociales, dentro de Facebook, encontrarnos como Tax Day México o como Compliance MX. Soy tu amigo Javier Martínez y soy el director de este programa. Muy bien, pues regresemos a nuestro tema. En México las herencias y legados están exentos del ISR hasta 2018 y se propone que estén grabados cuando excedan de 10 millones. Eso es muy importante. Jessica, Javier, ¿cómo estás? Te agradezco mucho que me acompañes. Esto es un tema de los ricos también lloran. O sea, estamos hablando de que alguien deja un legado o herencia que excede de 10 millones de pesos. Y yo te diría que además no nada más como empresarios, ¿no? Hay mucha gente rica que nunca en su vida ha trabajado y que cuando pueden heredar pues más de 10 millones de pesos, y por supuesto entonces ahora la propuesta es que se va a tener que pagar un impuesto de ISR. Ajá. Sí. Ok, a partir de 10 millones. Así es. Vamos a echarle una revisadita cómo están los cambios y ponemos algunos ejemplos para irlo viendo. Fíjate, es probable que vayas a heredar problemas y veamos si tienes opciones. Los cambios dicen, se deroga la fracción 22 del 93 de renta, y este artículo decía, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y la fracción 22 decía los que se reciban por herencia o legado. Quiere decir que a partir de que se deroga esta fracción, los ingresos dejan de estar exentos. Hasta 2018 no tenías que pagar nada de esto. Entonces, también se reforma el inciso A de
la fracción 23. Dice, los donativos en los siguientes casos, cuando no excedan el valor total de 10 millones. O sea, están exentos siempre y cuando no excedan de 10 millones, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 132 bis del presente ordenamiento. Y hay algo que cambian también en la fracción A. Decía que estaba exento los donativos entre cónyuges o los que reciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, y decía también cualquiera que sea su monto. Le quitaron ahora esa parte, ya nada más te dice, entre cónyuges está exento, salvo que exceda de 10 millones. Cuando te vas a 10 millones, entonces ya nos llevan a que esos ingresos se consideran ingresos por la adquisición de bienes. Todos los ingresos que se reciban por herencia o legado, cuando excedan el valor total de 10 millones, ya son un ingreso por adquisición de bienes. En el artículo 132 bis me dicen que tengo que pagar impuestos y básicamente me lleva a esto. Si tu herencia excede de 10 millones, de 10 a 50 millones vas a pagar el 10% de ICR. Ok. Si es de 50 a 100 millones, el 20% de ICR, y de 100 millones en adelante, el 30% de ISR. Es más o menos el panorama que tenemos. Entonces, veamos. Tú tienes un testamento y en ese testamento tienes muchos bienes. Cuando no eres empresario o como cuando eres empresario, pero estás dentro de persona física, o sea, te has manejado siempre como persona física, Ajá. tus bienes están a nombre tuyo. Uh-huh. Tienes casas, tienes terrenos, tienes locales comerciales, pero todos están a tu nombre. Entonces, en ese momento, tú vas a poner en un testamento que le dejas tus bienes a las personas que tú designes, y si estas personas reciben la herencia, primero van a tener que pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles porque tienen que escriturar a su nombre esa casa. Ok. Esa, por supuesto, esa siempre se ha tenido que Pues pagar. sí, pero sí es importante que la veamos porque estamos hablando de un 6-7% de costo. Entonces, si me dejas algo que vale 10 millones, de entrada ya tengo que pagar a lo mejor 600 mil pesos para escriturar a mi nombre. Ok. Estamos Pero, hablando de un porcentaje, el primer pago sería del 6%. Dependiendo del tipo de bien, pero si es un bien inmueble, o sea, ese sería. Ok. Y ahora también tendríamos que pagar este impuesto sobre la renta dependiendo del monto. Vamos a suponer que me dejaron un terreno que vale 20 millones de pesos. ¿Cuánto tendría que pagar? Primero, como caigo de 10 a 50 millones, tendría que pagar el 10% del excedente de 10 millones. O sea, 10 millones están exentos y después de 10 a 20, de los 10 millones pagaría el 10%. O sea, pagaría 1 millón de ICR. A ver, me estás diciendo, por un lado tengo que pagar la parte de la escrituración para que quede a mi nombre. Sí. Yo no quiero vender el terreno, pero ese terreno tengo que pagar también un valuador para que me diga que mi terreno vale más de 10 millones de pesos. Eso siempre se hace. O sea, cada vez que se escritura un bien inmueble, se escritura a un valor de avalúo. Okay. O sea, eso es un procedimiento normal. Entonces, a partir de ese momento, aunque el terreno yo no lo quiera vender, realmente para mí no es ingreso, porque el terreno ahí está y bueno. No era ingreso. En este momento sí, porque ese terreno ya pasa a ser parte de tus propiedades. Tú tienes un ingreso por adquisición de bienes. Al tener el ingreso por adquisición de bienes, si no excede de 10 millones, está exento. Pero si excede de 10 millones, tendrás que pagar las tasas de ICR que se están proponiendo. Dice de 10 a 50 millones 10%, de 50 a 100 millones 20%, de 100 millones en adelante es 30%. Ahora,
¿Esto es mucho o es poco? No lo sabemos y también es una propuesta. Pudiera ser que estos números los cambiaran en el Congreso al momento de estar discutiendo esta opción en caso de que pase. Claro, vaya, al fin y al cabo todavía es una propuesta. Pero la realidad es que sí hay muchas posibilidades de que pase. Tenemos alguna promesa por ahí de López Obrador en la que decía que no se iban a incrementar impuestos, pero aquí pudieran decir es que no se están incrementando, simplemente se está adecuando el impuesto sobre la renta a un impuesto, digamos que es un impuesto a los ricos que se ha venido proponiendo desde hace mucho tiempo. Bueno, esto de jugarle a los ricos y nosotros los pobres, vaya, todos sabemos que todo ha subido mucho de precio y que no necesariamente hablar de un bien inmueble de 10 millones de pesos o más, estás hablando de algo de un rico. A lo mejor es un bien que cualquier persona que está en clase media, con todos los esfuerzos del mundo, ha logrado ese bien y no necesariamente es rico. Vaya. O sea, tú dices, tienes una casa que vale 10 millones y no necesariamente eres rica. Por o sea, supuesto, sí entiendo en esa ese parte. caso, vaya, yo digo, pues sabemos mucha gente que podemos caer en ese rango y que por supuesto dices, bueno, tengo que pagar el 6% Para escriturar mi nombre. escriturarlo, ¿no? Tengo que pagar, además del 6%, al famoso evaluador para que me diga que este es el precio real del bien inmueble. Y después, además, tengo que pagar un 10% por herencia por algo que yo efectivamente no lo tengo. O sea, no tienes el dinero. No tengo el dinero. Tienes el terreno, pero no tienes dinero ni para escriturar y menos para pagar el ISR. Entonces, ese caso puede, pues, si es que sucede, puede pasar muy frecuentemente. a ver, por eso te decía, es muy probable que cuando heredas dejas problemas. Oye, me dejaste un terreno que vale 20 millones, pero ahora resulta que tengo que venderlo para poder pagar los impuestos. Claro. Y para poder pagar las transmisiones de dominio. Pero no puedo venderlo hasta que no pague la transmisión, la escrituración a mi nombre. O sea, se convierte en algo que no está nada sencillo ya en la práctica. Claro. Y que, insisto, no necesariamente estamos hablando de importes donde la gente es rica. O sea, por supuesto, los bienes inmuebles, muchos, aquí en México estamos acostumbrados de que trabajamos toda tu vida para tener una casa decente, ¿no? Y entonces resulta que pasan los años, tu casa sube de precio por plusvalía, por la colonia en la que resulta está. que, bueno, pues tu casita sencillita vale más de 10 millones de pesos en el mercado, punto. Pero vaya, no estamos hablando de gente, insisto, gente rica y que por supuesto aquí el jugarle de que todos los pobres ahora sí van a tener justicia, híjole. Sí, no, yo no lo veo como un problema de justicia, es un problema como de que, oye, espérate, se están dejando como legado o como herencia 300 millones o 400 millones o 500 millones, que hay muchos casos de esa forma y dicen se van sin pagar impuestos. Pues sí, así están las disposiciones. Hay muchos países donde se paga este impuesto. O sea, no es un impuesto raro en el mundo. Pero aquí, como se está planteando, caeríamos en ese supuesto. A ver, entonces, primer ejemplo fue alguien que solo tiene sus bienes inmuebles y que los está heredando y que eventualmente pudieran ser de más de 10 millones y entonces tendría que pagar por un lado el ISAI y por otro lado, ISAI es impuesto sobre adquisición de inmuebles cuando escritura, y por otro lado el ISR que le corresponda al excedente de 10 millones. Ahora, esa fue una. ¿Qué pasa cuando un empresario que tiene muchos bienes pero no necesariamente están a su nombre? Ejemplo, tú tienes una empresa, esa empresa es una sociedad anónima de capital variable. Con esa empresa tú eres dueña de acciones.
Ok. No eres dueña de los bienes inmuebles, pensando que fuera una inmobiliaria y en esa inmobiliaria tienes un terreno, entonces no eres dueña de acciones, eres dueña de, perdón, no eres dueña de un terreno, De un eres bien dueña de inmueble. las acciones Ok. de una empresa que tiene un terreno. Ajá. Ahí ya se dan otros supuestos. Primero, cuando tú me heredas, vamos a suponer que me heredas a mí esa inmobiliaria, las acciones de esa inmobiliaria, el valor que tienen esas acciones, aun y cuando el terreno pudiera costar 30 millones, el valor que tienen las acciones pueden estar al valor del capital contable de la inmobiliaria. Ok. A ver, entonces, ¿me estás hablando de que sí puede haber mucha diferencia? Sí, esa es una. Otra, pudiera ser que las acciones tú me las heredes en forma anual. Tú dices, ok, tengo 100 millones de acciones y entonces se las voy a dar a mis hijos, pero no de un jalón. Se las voy a ir dando año con año de forma tal que no excedan de los 10 millones. El impuesto sobre la renta es anual. Sí. Es lo que recibas en el año, eso es lo que vas a pagar de impuesto. Entonces, si yo recibo 10 millones este año, conforme a esto no pagaría No, impuesto. porque solo lo que Sí, se excede. se excede. Recibo 10 millones el siguiente año, 10 millones el siguiente año y de alguna forma pude planear para que no me pegue ese impuesto a las herencias. Ok. Entonces, detallitos como esos no están fáciles de implementar en la realidad porque el hecho de que tú le digas a un empresario, oye, si vas a comprar un terreno, ese terreno crea una inmobiliaria específica para comprar ese terreno y la gente de repente dice, no, ¿por qué? Porque nunca lo he hecho así. O sea, siempre ha estado a mi nombre y yo no quiero cambiar en eso. Oye, Javier, y cuando se generan fideicomisos, ¿sabes qué? Tengo 4 hijos problemáticos o sé que se van a super pelear, entonces ¿sabes qué? Mejor genero el fideicomiso y que se les va a ir repartir. En ese momento, esta parte les impacta o no? Si excede de 10 millones lo que le estás dejando como fideicomisario, sí. O sea, fideicomisario es el que es el beneficiario del fideicomiso. Entonces, vamos a suponer, en el momento en que tú haces un contrato de fideicomiso, los bienes ya no son tuyos. Aunque todavía no los hayas escriturado, ya transmitiste la propiedad al fideicomiso. Entonces, el fideicomiso es ahora quien tiene esos bienes en administración y se los va a entregar a los fideicomisarios que tú designes. En este caso, a tus 5 hijos, 6 hijos. Ajá. Pero en ese momento, perdóname, en el momento en que lo designas, puede caer como herencia o legado cuando ya mueres o como donativo. O sea, caes en cualquiera de las dos. En este caso caerías como donativo y en ese momento tendrías que decir, a ver, ¿cuánto le está correspondiendo en bienes a cada uno de los fideicomisarios? 20 millones. Ah, bueno, habrá que pagar el impuesto sobre el excedente de 10 millones. Y sí, pero bueno, ahí podemos estar jugando el rollo donde es en el mismo fideicomiso se deja que se reparta durante X años, entonces este importe de los 20 millones que estamos hablando tal vez no va a impactar en el año cero, es decir, para mí el año cero es el día que se muere la persona y entonces entra el fideicomiso en acción. Tú dices, ok, yo hago un fideicomiso y ese fideicomiso está puesto para cuando yo muera. Ok, sí. En ese momento se dará el supuesto. Antes simplemente no ocurrió nada. Entonces, a ver, si yo soy dueño de acciones de empresas, entonces yo puedo tener, por ejemplo, es algo que se maneja, en el que yo le doy a mis hijos o a quien yo quiera, en donativo las acciones. Okay. Ellos van a ser ya las acciones, dueños de las acciones de esa empresa. Dueños de acciones, no dueños de un inmueble. Pero me dicen que me quedo con el usufructo. O sea, oye, las acciones ya son tuyas. Pero todos los dividendos que se generen de esas acciones me las van a dar a mí.
Entonces yo sigo obteniendo un ingreso por dividendos de acciones que ya son tuyas, pero yo obtengo el ingreso, entonces yo lo grabo. Y la cláusula es que cuando yo me muera, automáticamente vas a obtener también el usufructo. Ok. Ajá. Entonces, aquí el tema es que en el momento en que te hice el donativo, en ese momento tienes que revisar si caes en este supuesto. Por eso te decía, habrá quien diga, ok, son 20 millones, ok, le dono 10 millones este año y le dono 10 millones el año siguiente. ¿Qué es lo que van a poder hacer para evitar todas estas planeaciones financieras o planeaciones fiscales que se pueden dar? Yo creo que no la tienen fácil porque sí es un tema harto difícil. O sea, hay muchas disposiciones que tienen que ver con herencias, con donativos, con legados que implican muchísimos cambios en muchísimas legislaciones. O sea, el tema no necesariamente es sencillo. Ok, pues ya veremos. Esto sería que entra en vigor en el 2019. O sea, tendríamos que revisar primero que ya estén revisándolo, ya falta poco para que empiecen a revisarlo en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Así es. y si pasa la reforma, pudiera entrar en vigor en 2019. Ok, en ese momento tendríamos que revisar, oye, ¿valdrá la pena hacer algo en 2018 antes de que entre esta disposición? Ese sería un punto. Y generalmente cuando ocurre eso, en las propias disposiciones dicen, oye, si hiciste esta planeación antes de que entrara la disposición, te la voy a tomar desde septiembre del año pasado, ¿no? Con la idea de que la gente no logre brincarse el gravamen metiéndole un poco de tiempo. Pero por ahí pudiera ser un poco la disposición. Ok, todas mis acciones yo se las dono a mis hijos en 2018, me quedo con el usufructo y ya son de ellos, o sea, ya no tengo ese problema. Okay. Llega 2019, llegan impuestos y todo, pero ellos ya son dueños de las acciones. Yo soy dueño solo del usufructo. No es tan sencillo el tema, habrá que ver muchos detallitos, pero es un poco la idea de cómo se puede estar dando. Y sobre todo romper paradigmas, ¿no? Como decías, muchas veces cuando hablamos de herencias, independientemente que seas un empresario, resulta que esto es mío. Y entonces, como esto es mío, pues está mi nombre. Y entonces, ahorita, con esta nueva disposición que entraría en vigor en el 2019, pues vale mucho la pena que rompamos paradigmas y tal vez saber qué planeación es la adecuada para que el día de mañana efectivamente a tus hijos pues no les dejes todo esta problemática sí. de impuestos, ¿no? O sea, tendrías que revisar primero, oye, lo que voy a heredar vale más de 10 millones para cada una de las personas. No. Entonces, no me preocupa, no es algo que me atañe. Oye, espérate, vas a heredar algo que vale 100 millones y a lo mejor a una sola persona o a tu gato, ¿no? Como por ahí una señora. Aquí sería el problema porque heredar algo así muchas veces no es sencillo, que se saquen los recursos de un bien para poder pagar los impuestos porque están incluidos en el propio bien. O sea, se va complicando cada una de las disposiciones. Habrá que revisar si le meten algunos artículos transitorios en los que limiten algunas disposiciones o algunas acciones que la gente pudiera hacer fácilmente para planear lo que va a hacer, y en ese momento tendríamos que revisar en qué momento se hace la operación. Es decir, tal vez ya por octubre, noviembre ya tenemos la información. Sí. ¿Cómo queda? Sí. Okay. O sea, ya la tendríamos, pero tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar revisando cuál es nuestra situación. O sea, cuando un empresario ha estado adquiriendo bienes con diferentes empresas o cuando tiene inversiones en la casa de bolsa, o sea, ese dinero tiene muy claramente ya los importes, el dinero que está en bolsa, oye, ¿cuál es la evaluación de las acciones? Con eso es lo que estás heredando, y si excede de los 10 millones tendrás que pagar. Tendrás que vender esas acciones
para sacar lo de los impuestos que se tengan que cubrir. Ujú. Pues insisto, más allá de ser empresario, todo aquel que tenga un bien inmueble que exceda de 10 millones de pesos, sería interesante que no se perdiera qué pasa con este acontecimiento a partir del 2019. Ujú. Fíjate aquí nada más. Lo que estaba exento son, decía aquí, los donativos, cuando no excedan de 10 millones, eso no lo decía, y es entre cónyuges o los que reciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta. O sea, tú puedes donarle a tu esposo, a tus hijos y a tus padres. Ujú. Ajá. Tu esposo puede donarle a sus hijos y a sus padres. Pero cualquier persona que no entre dentro de esta parte, el ingreso sería grabado, a menos de que fuese en un legado. En un legado es en el momento en que falleces y en ese momento ya lo tendrías. Y como le quitaron la parte que decía cualquiera que sea su monto, pues ya tenemos ahí un problema importante. Tiene poco salió una noticia que en Italia se casaron 2 hombres con la idea de poder donar los bienes y que no causaran los impuestos que se iban a causar si se dejaban y no existía el vínculo de cónyuge. Ok. Ujú. Entonces, decían, no somos heterosexuales, pero por una planeación fiscal pudimos obtener este beneficio. Entonces, tú dices, oye, pues sería una salida digna del closet, ¿no? Exacto. Para muchos en los que, oye, no, espérate, es por una planeación fiscal. Se tiene que estar siempre buscando qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y en su caso, llegar a una planeación que nos pueda llevar a un pago óptimo del impuesto. O sea, siempre las ideas son, oye, es que los ricos no pagan impuesto. Bueno, se permiten muchas planeaciones, la ley los permite. Que haya una ley que vaya limitando tanto, termina por ser incluso en contra, porque a más cosas que quieren controlar, dejan cabos sueltos y de ahí se pueden agarrar los fiscalistas para hacer planeaciones y no caer en el supuesto del pago del impuesto. Muy bien, pues está bastante interesante a ver cómo queda esta Sí. propuesta y que bueno, pues muy pronto ya sabremos el desenlace para que en dado caso pues te llame y vaya, pues ¿por qué no? Que me realices una planeación fiscal. Sí, no más que una planeación, un diagnóstico, ¿no? Ver, o sea, más o menos por dónde está. Y en base a un diagnóstico se pueden empezar a revisar cosas. Este documento en el que está la propuesta, nos lo pueden pedir a contacto@imefi.tv para que si me ayudas a mandar ese documento, yo creo que le será muy importante a la gente revisarlo. Son pocas hojas. Básicamente se hace una explicación de la diferencia entre ricos y pobres. Cada vez hay más ricos y menos pobres. Porcentualmente los números son correctos. Ok. Ajá. Pero no era un poco la idea revisar eso, más bien era la idea de qué pasa con tener este impuesto que puede hacerme que deje un verdadero problema con mi herencia. Y bueno, ya casi entramos al mes del testamento. Así y es. sería el tema de moda en este momento. Muy bien, pues Jessy, te agradezco mucho que estés con nosotros. No, gracias por la y invitación. queridos amigos, no se pierdan nuestro siguiente programa. Estaremos revisando todavía más cosas y nos encantaría tener contacto con ustedes. Nos vemos.